Hola, bienvenidos a este espacio de Raíces Críticas. Mi nombre es Giselle Daniela Olaya Campos y en este episodio quiero conversar con ustedes sobre un tema que aunque puede sonar un poco académico, en realidad es muy relacionado con lo que vivimos todos los días en la educación. Y estoy hablando de la pedagogía crítica y la pedagogía decolonial. Pero antes de comenzar, quiero plantearles una pregunta y es esta. ¿Realmente estamos educando para que las personas piensen, cuestionen y transformen su realidad? ¿O todavía muchas veces seguimos haciendo educación de la misma manera tradicional? Bueno, para responder esa pregunta, primero tenemos que irnos un poquito hacia atrás y hablar de Freire. Paulo Freire y la educación bancaria. Cuando hablamos de pedagogía crítica, es casi imposible no hablar de Paulo Freire. Y hay un concepto de Freire que me parece muy interesante, que es el de la educación bancaria. Pero quiere decir con esto, bueno, pensamos en una clase tradicional, el profe llega, explica, los estudiantes escuchan, después toman apuntes, memorizan y presentan una evaluación y prácticamente el conocimiento va en una sola dirección, del profesor hacia el estudiante, ¿cierto? Pues precisamente eso es lo que Freire empieza a cuestionar, porque él plantea que el estudiante no es simplemente una persona que llega al aula para recibir información. El estudiante ya tiene conocimientos, tiene experiencias, tiene una historia, tiene una manera de ver y entender el mundo. Entonces, ¿por qué la educación tendría que ser solamente transmitir información? Porque no puede existir un diálogo, porque el estudiante no puede también aportar. Y ahí empieza la idea de una educación más crítica, más participativa y más transformadora. Freire plantea que la educación puede ayudar a las personas a comprender su realidad y también a cuestionarla. Y pues esto me lleva a una pregunta que personalmente me parece muy importante. ¿Estamos enseñando solamente para que nuestros estudiantes sepan responder o también para que sepan preguntar? Porque no es lo mismo aprenderse una respuesta que aprender a preguntarse por qué las cosas son como son. ¿Por qué es tan importante América Latina? Ahora, hay algo que me parece muy importante de aclarar. La pedagogía crítica no apareció de la nada y tampoco podemos entenderla completamente si olvidamos el contexto latinoamericano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una región marcada históricamente por situaciones de desigualdad, dependencia y exclusión. Rodrigo Marín, Moreno y Rubano justamente plantea la importancia de comprender el pensamiento de Freire desde las condiciones concretas de América Latina. Y eso cambia mucho la manera de entender la pedagogía crítica, porque no estamos hablando simplemente de una técnica para hacer clases diferentes. Estamos hablando de una propuesta que cuestiona las relaciones del poder. Y aquí aparecen preguntas muy interesantes. ¿Quién decide qué enseña? ¿Quién decide qué conocimientos es importante? ¿Quién tiene la posibilidad de hablar? También. ¿Quiénes son escuchados dentro del aula? Creo que estas preguntas siguen siendo muy actuales. Porque aunque han pasado muchos años desde que Freire habló de estos temas, todavía encontramos espacios donde el profesor habla casi todo el tiempo y el estudiante simplemente escucha. Freire sigue siendo actual y seguramente alguien podría preguntarse, bueno, pero si Freire escribió hace tantas décadas, ¿por qué seguimos hablando de él? Y esa es muy buena pregunta. La razón es que su pensamiento no se quedó exactamente igual, fue ampliándose,
Gadotti explica que Freire fue desarrollando una mirada más amplia sobre las diferentes formas de opresión y sobre la relación entre educación y sociedad. Entonces, cuando hoy hablamos de pedagogía crítica, no estamos hablando solamente de lo que ocurre en el pasado. También podemos relacionarlo con situaciones que vivimos actualmente. Por ejemplo, la participación, la diversidad, la cultura, los diferentes saberes, la relación con nuestro entorno, y ahí es donde la pedagogía crítica continúa teniendo sentido. ¿Por qué los problemas cambian? Pero la necesidad de pensar críticamente, la educación sigue dando y estando muy presente. Bueno, ¿y qué tiene que ver la naturaleza con todo esto? Y aquí quiero mencionar algo que me llamó bastante la atención dentro de este tema. La relación entre pedagogía crítica y ecopedagogía, sí, puede parecer que estamos hablando de cosas diferentes. Por un lado, educación y por otro lado, naturaleza, pero están relacionados. Wilcher Norat muestra cómo algunos principios del pensamiento freireano se pueden relacionar con temas de la sociedad y el cuidado y la ciudadanía global. Y si lo pensamos un momento, tiene bastante sentido. ¿Por qué? ¿De qué sirve hablar de transformación social si no podemos cambiar el mundo en el que vivimos? ¿De qué sirve educar si no estamos formando personas capaces de cuidar su entorno? Entonces la pedagogía crítica también puede ayudarnos a mirar nuestra relación con la naturaleza y con la sociedad. Ahora viene una parte muy importante, pero bueno, hasta aquí todo puede sonar muy bonito. Hablamos de diálogo, hablamos de participación, hablamos de transformación, de pensamiento crítico, pero viene la pregunta difícil. ¿Realmente hacemos todo esto en nuestras aulas? Porque una cosa es hablar de pedagogía crítica y otra muy diferente es practicar. Y pensamiento es uno de los desafíos actuales. Alcantara Infantil y sus colaboradores señalan que en la buena parte de la educación superior todavía se continúa dando mucha importancia a la transmisión de contenidos, dejando en segundo plano la reflexión y la transformación social. Y aquí podemos pasar en algo muy sencillo. Imaginemos que un docente tiene o, o quiere estudiantes críticos, pero llega a clase y solamente el habla. ¿Dónde está el pensamiento crítico? O dice, quiero que mis estudiantes participen, pero nunca les pregunta qué piensan. Entonces, ¿realmente estamos promoviendo la participación? Ahí está precisamente la contradicción. Podemos hablar de pedagogía crítica sin necesariamente practicar una pedagogía crítica. Bueno, y aquí para hacer redondear y demás, y aquí aparece la praxis. Y precisamente en este punto aparece una palabra muy importante, praxis. Algunos dirán, ¿pero qué es eso? Bueno, consiste que la praxis es básicamente, es una teoría con la práctica, o sea, no solamente quiere decir que creemos en algo, sino llevarlo realmente a nuestras acciones. Por ejemplo, yo puedo decir que en educación participativa creo, pero entonces tengo que preguntarme, ¿cómo estoy haciendo que mis estudiantes participen? Puedo decir reconozco diferentes saberes, pero realmente estoy dando espacio para que los saberes sean escuchados. Y puedo decir, quiero formar estudiantes críticos, pero les estoy permitiendo cuestionar. Entonces la praxis nos obliga a mirarnos, obligarnos también a nosotros mismos, a revisar lo que hacemos y a preguntarnos si realmente existe una relación entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y ahora la pedagogía decolonial. Ahora si llegamos a la otra parte de nuestro tema, la pedagogía decolonial, y aquí hay algo que debemos tener claro, pedagogía crítica, pedagogía decolonial, no son exactamente lo mismo, pero sí tienen muchos puntos de encuentro. La pedagogía crítica cuestiona las relaciones de opresión, busca una educación basada en el diálogo y en la transformación, mientras que la perspectiva decolonial pone atención en algo llamado
la colonialidad del saber. Y este concepto puede sonar complicado, pero podemos entenderlo de una manera muy sencilla. Se trata de preguntas. ¿Por qué algunos conocimientos son considerados más importantes y más valiosos que otros? Por ejemplo, ¿quién decide qué conocimientos entra a un libro? ¿Quién decide qué autores estudiamos? ¿Quién decide qué conocimientos son científicos? ¿Y qué pasa con los saberes de las comunidades, con las experiencias de las personas, con los conocimientos que se han transmitido de generación en generación? La colonialidad del saber, entonces, cuando hablamos de colonialidad del saber, estamos hablando de esas formas en las que algunos conocimientos han sido considerados superiores, mientras otros han sido ignorados o quizás excluidos. Y aquí creo que hay otra pregunta que todos deberíamos de hacernos. ¿Quién produce el conocimiento que estamos enseñando? Pero no solamente eso, también desde dónde se produce, qué voces aparecen, qué voces no aparecen y sobre todo a quién beneficia ese conocimiento. Por eso, descolonializar la educación no significa simplemente cambiar un libro, es algo más profundo, significa revisar nuestras propias prácticas, revisar qué enseñamos, cómo enseñamos y también conocer que existen diferentes formas de comprender el mundo. Y entonces, ¿qué? ¿Qué nos queda? Después de todo este recorrido, creo que hay algo que queda bastante claro. La pedagogía crítica y la pedagogía colonial nos invita a cuestionar, a no aceptar las cosas simplemente porque siempre se ha hecho de esa manera. Nos invitan a escuchar, a dialogar, a reconocer otros saberes, a pensar en las relaciones de poder y también a revisar nuestra propia práctica educativa. Pero hay algo todavía más importante. No podemos quedarnos solamente hablando de esos conceptos, porque si hablamos de la crítica, pero seguimos haciendo exactamente lo mismo, entonces algo no está funcionando. Por eso el reto está en pasar de las palabras a las acciones. Y bueno, ya estamos llegando al final de este episodio de Raíces Críticas. Hoy hablamos de Paulo Freire, hablamos de la educación bancaria, de la crítica, hablamos del contexto latinoamericano, hablamos de la ecopedagogía, hablamos de praxis y también hablamos de pedagogía colonial y de colonialidad del saber. Pero más allá de todos estos conceptos, creo que es importante quedarnos con una pregunta que también puede llevarnos a reflexionar sobre nuestras propias acciones. ¿Realmente estamos construyendo una educación crítica y colonial? ¿O simplemente estamos utilizando esos conceptos mientras seguimos haciendo las cosas de la misma manera? Porque una educación transformadora no empieza realmente con grandes discursos, también empieza con pequeñas acciones, con permitirle participar, con reconocer sus conocimientos, con hacer preguntas, con cuestionar nuestras propias acciones. Así que quiero cerrar este episodio con esta última pregunta. En nuestros propios espacios educativos, ¿la pedagogía crítica y colonial es realmente una práctica cotidiana o sigue siendo principalmente un discurso? Yo, Giselle Daniela Olaya Campos, y esto fue Raíces Críticas. Muchas gracias por escucharme. Nos encontramos en una próxima oportunidad.